Hoy les mostraré algunos de los museos más importantes de la ciudad de Lima. Estos museos se encuentran a un par de cuadras de la estación central del Metropolitano. Mali, Museo de Arte de Lima. Ubicado en el Palacio de la Exposición, es una construcción precursora de América Latina, proyectado en el estilo neorrenacentista. Fue diseñado por el arquitecto italiano Antonio Leonardi, rodeado de estatuas, jardines y zoológico. El museo es de carácter artístico y tiene como tema el arte peruano a través de su historia. La colección está organizada de acuerdo a las épocas de la historia peruana. Su colección incluye cerámica y textilería de las diversas culturas prehispánicas que existieron en los Andes, muebles coloniales, obras pictóricas de Pancho Fierro, José Gil de Castro, Francisco Lazo, Ignacio Merino, Carlos Vaca Flor y otros pintores del periodo republicano, así como su exposición permanente que engloba 3000 años de arte en el Perú. Originalmente, el edificio fue construido en 1872 con diseño del arquitecto Antonio Leonardi. Fue reestrenado en 1959 por la iniciativa de un grupo de personas que formaron el Patronato de las Artes, constituido como presidente del Patronato de las Artes el Dr. Carlos Newhouse Ugarteche, y 24 miembros entre empresarios, intelectuales y profesionales liberales. Esta asociación civil, constituida en 1954, tenía por finalidad la promoción de la cultura y las artes en el Perú mediante la fundación de un museo de arte que, hasta entonces, no existía en el Perú. El Museo de Arte de Lima se inauguró en 1959 y fue puesto al servicio del público el 10 de marzo de 1961 por el presidente Manuel Prado y Ugarteche, quien donó al patronato la colección que fuera iniciada por su hermano Javier Prado y Ugarteche, empezando oficialmente sus labores en junio de ese mismo año. En 1966 se da la implementación y funcionamiento del Laboratorio de Restauración. En 1974 el Palacio de la Exposición es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El primer director del museo fue Alfredo Álvarez Calderón Roel, en 1954 a 1956. El actual director es Sharon Lerner, desde 2022. En septiembre de 2015 se reabrió la sala de exposición permanente, presentando más de 1.200 piezas de una colección conformada por más de 17.000 obras que narran 3.000 años de historia del arte peruano. Esto se divide en 9 salas. La Sala de Arte Precolombino incluye piezas artísticas de las culturas preincaicas, Moche, Nazca, Vicus, etc., de la época incaica. Tenemos también la Sala de Textiles, incluye gran variedad de piezas textiles elaborados por las culturas que habitaron la costa peruana. La Sala de Arte Colonial, compuesto principalmente por piezas pictóricas de las escuelas limeña y cusqueña de pintura, así como por algunas piezas de cerámica que se siguieron produciendo durante el Virreinato del Perú. La Sala de Platería. Esta sala fue inaugurada en el 2003 y presenta un recorrido por la evolución de la platería en el Perú desde la conquista española hasta el siglo XX. La Sala de Arte Republicano.
Incluye piezas pictóricas de artistas peruanos como José Gil de Castro, Ignacio Merino, Francisco Lazo y Luis Montero, que presentan una pintura de tipo histórico y que refleja la realidad peruana de esos años. También tenemos la Sala de Arte Costumbrista, la Sala del Siglo XX, la Sala de Fotografía y la Sala de Arte Contemporáneo, que incluye piezas artísticas producidas desde el año de 1940. Museo de Arte Italiano. Ubicado en un edificio de estilo neorrenacentista, alberga esculturas de bronce y mármol, pinturas y cerámicas de más de 120 artistas italianos de principios del siglo XX. Es, hasta el día de hoy, el único museo de arte europeo en el país. El Museo de Arte Italiano se entregó al Perú como regalo por parte de la comunidad italiana, residente en el país, animada por Gino Salocchi, en el marco de las celebraciones por el centenario de la independencia del Perú durante el oncenio de Leguía, que se llevaron a cabo desde 1921. Su inauguración oficial fue el 11 de noviembre de 1923. Tras muchos años de funcionamiento, el museo pasó a ser administrado por el Instituto Nacional de Cultura del Perú en 1972. La institución recibió nuevas donaciones de artistas italianos contemporáneos en 1989 y 1990, y la colección se incrementó con 35 obras más. Desde 1991 se están haciendo grandes esfuerzos por recuperar el museo como tal, edificios y obras, y revalorizarlo, mientras que en 1998 se inauguró la primera guía para personas invidentes. El edificio del museo se ha mantenido desde su inauguración. El proyecto fue encargado al arquitecto milanés Gaetano Moretti, quien también realizó la construcción de la Fuente China, regalo que hizo la comunidad china al Perú en el contexto de las mencionadas celebraciones. A través del edificio, tanto en diseño como en elementos decorativos, queda representado el arte italiano del pasado, elementos de la arquitectura de Bramante, relieves y detalles decorativos inspirados en Donatello, Ghiberti, Miguel Ángel y Botticelli. La primera selección de las obras que pertenecerían a la colección permanente del museo se realizó bajo la curaduría de Mario Vanini Parenti. Así, adquirió una donación superior a 200 obras, entre esculturas, pinturas, dibujos, grabados y cerámicas, de forma que quedaran representados artistas de todas las regiones de Italia. Gran parte de la colección data de principios del siglo XX, aunque no se puede apreciar el movimiento de vanguardia en el museo. El Museo Metropolitano de Lima. Fue inaugurado en el año 2010. El museo vincula la historia de la ciudad con la historia del Perú usando recursos audiovisuales como escenografías, videos y hologramas, que abarca las épocas prehispánica, virreinal y republicana relatadas por los personajes que le dieron forma, como el Virrey Amat, Santa Rosa de Lima, Pancho Fierro, José Olaya,
José de San Martín, Simón Bolívar, Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, Miguel Grau, entre otros. Si el turco logra independizarse de España, van a haber revueltas en todo el virreinato, especialmente aquí, en Lima. Será el comienzo del fin de la corona, el comienzo de nuestra vida independiente, con mucha Argentina, México. Pero si no lo logran, el virrey Abascal hará ejemplo con ellos. Los matarán a todos sin piedad. Será una masacre. Ser libre tiene un costo y un riesgo completo, y estoy dispuesto a asumirlo. ¿Y yo? Tengo cientos de centrales listas en la imprenta, señor Unalma, en apoyo a la independencia. Los repartiremos mañana, al anochecer, en secreto. Soy médico, Esteban. Tú le defender la vida. Pero descuide. Haré por la puerta por la libertad de todos. Vivir bajo el yugo de España es morir todos los días. Cuidado. Vienen los soldados de Abascal. Punto cubierto. Rápido. Apaga la vela. Asistamos ahora a una sesión del Cabildo de Lima. Vamos a observar dos pantallas, esta primero de aquí al lado, luego la del frente. Primero vamos Las a ideas observar independentistas. Así es, por favor. En la ciudad de Los Reyes, el 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento los señores que lo componen, excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta santa iglesia metropolitana, todos los señores concurrentes, por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquiera otra extranjera. Ya que es el fruto de una fiesta patriótica en la que hemos participado todos los que creemos en la libertad. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! En junio de 1823, las fuerzas leales a España tomaron el poder, obligando al gobierno de la República Peruana a refugiarse en el Real Felipe. Traigo carta de los patriotas. En esos momentos, el chorrillano José Olaya colaboró llevando y trayendo valiosa información entre los barcos de la escuadra patriota y los contingentes enviados. ¿Cuál es su hermano? ¡Llévenlo! El
27 de junio de 1823, a las 5 de la tarde, el gobernador español en Lima, el brigadier José Ramón Rodil, hizo capturar. Si bien se había declarado la independencia, la presencia española era una amenaza para la República naciente. Se le pidió apoyo al libertador Simón Bolívar, quien tomó el mando del país y de las tropas. Bolívar dedicaba sus breves momentos libres a escribirle a Manuelita Sáenz, el amor de su vida, la libertadora del libertador. Querida Manuelita, te escribo desde las afueras de Lima. Junín ha sido una gran victoria. Le dimos al general español Canterac un golpe mortal, destruyendo un tercio de sus fuerzas, pero sobre todo su moral. Antonio José de Sucre está ahora a cargo de las tropas en Ayacucho. 4 meses después del triunfo en Junín, la batalla de Ayacucho selló la independencia del Perú y del continente americano el 9 de diciembre de 1824. Continuemos nuestro recorrido. De 1838 a 1845, el Palacio de Gobierno tuvo 11 de estos inquilinos precarios, convirtiendo a Lima en el centro de rebeliones, golpes de Estado e intrigas palaciegas. En estos momentos estamos sobre la fortaleza del Real Felipe, la mañana del 2 de mayo de 1866. La Armada de España se alista a atacar el puerto del Callao con sus 270 cañones. Los peruanos contaban apenas con 69 cañones. En la Torre de la Merced al sur comandaba el ministro de Guerra José Galvez. ¡Prevenido! ¡Listo, señor! Aunque las fuerzas españolas eran muy superiores, los peruanos no cedieron en su empeño de proteger y preservar la libertad. Muchos jóvenes limeños no dudaron en enlistarse. Ricardo Palma fue uno de esos valerosos soldados que sirvió a las órdenes de José Galvez. El Perú consiguió triunfar a costa de muchas vidas. A partir de las 5 de la tarde, la Armada española se retiró derrotada, mientras que los peruanos continuaron dando fuego hasta que se perdieron de vista. Crecía lo que es la flor de Mancaes, ¿no? Que bueno, con más transcurrencia ahora eso se encuentra en el Rímac. Disculpen un momento. Combate ordinario. Pero bueno, esa flor crece solamente por temporadas y así como crece. El virrey Melchor de Navarra ordenó la construcción de una muralla alrededor de Lima, como protección contra ataques piratas o rebeliones indígenas. Medía 12 kilómetros con 34 baluartes y 9 puertas, encerrando un área de 5 kilómetros cuadrados. En 1868, el presidente José Balta ordenó su demolición, encargándosela al norteamericano Henry Mays. Algunos limeños se opusieron, argumentando que portadas como las de Maravillas y el Callao tenían gran valor arquitectónico. Sobre su
trazo se crearon avenidas como Alfonso Ugarte y el Paseo Colón. Sin muralla, Lima estaba libre para comenzar a convertirse en la ciudad que hoy conocemos. Continuemos. De haber sido una ciudad virreinal, amurallada y religiosa, con la República, Lima comenzó a expandirse y a crecer en base a nuevas construcciones de inspiración francesa. El Parque de la Exposición, donde ahora nos encontramos, resume muy bien el espíritu de esos años, en los que los limeños venían a divertirse y departir paseando por los jardines, en las glorietas, en los pabellones, en las piletas y en el zoológico. En una fuente de millonarios ingresos para el Perú. Al comienzo se pensó que era un mineral, pero los primeros análisis demostraron que se trataba de la acumulación de excrementos de guanales, alcatraces y piqueros. Las aves a su vez se alimentaban de anchovetas, abundantes en nuestro litoral. De octubre a mayo, mientras las aves se reproducían, estaba prohibida molestarlas, por lo que las campañas de explotación comenzaban en abril. Los trabajadores del guano eran inmigrantes chinos o personas de la sierra, quienes soportaban las durísimas condiciones de trabajo en estas islas privadas de vegetación y agua dulce, a cambio de un modesto jornal. La bonanza del guano terminó hacia fines de la década de 1870. Ante la invasión de las tropas chilenas, todos los limeños defendieron su ciudad. Muchos se vistieron de luto. Las novias se casaban de negro. Hubo actos de heroísmo como un regimiento de soldados muy jóvenes llamados cabitos, estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos, de San Marcos y del Colegio Guadalupe, 15, 14. 15, 14. ¿Cuántos años creen que tienen? ¿Cuántos años? Por ahí unos 11, 12 años. 11, 12. 13, 12, 13. Efectivamente, tenían 12, 13 años los llamados cabitos. Sí recibieron servicio militar y fueron entrenados para poder salvar a la patria. Muchos de ellos... Franceses, alemanes, estadounidenses, chinos, japoneses llegaban al Callao en vapores provenientes de Europa, América y Asia, trayendo sus costumbres, sus idiomas, sus oficios, y forman parte fundamental de la riqueza cultural del alma limeña. Seguimos avanzando. El tranvía, primero sobre rieles jalados por caballos que iba desde el Parque de la Exposición hasta Descansos, para luego convertirse en trolebús a batería y finalmente en tranvía eléctrico, que funcionaron en Lima hasta los años 60. Luego comenzaron a aparecer los automóviles, primero como curiosidades traídas de Europa solo para familias ricas o grandes empresas. Paulatinamente fueron popularizándose. En 1907 en Lima transitaban 25 autos y una moto. 10 años después, el municipio de Lima fue pionero en importar un camión para recoger la basura.
Luego aparecieron los primeros buses organizados en pequeñas empresas y los colectivos informales. Las marcas norteamericanas como Ford y Chevrolet se hicieron muy populares. A mediados de los 30, la aviación comercial comenzó a desarrollarse gracias a la construcción del aeropuerto de Limatam, actual Ministerio del Interior, y el arribo de líneas extranjeras como Panagra y Brand, así como la creación de líneas nacionales como Fawcett y Lance. Observó en el tranvía, todos abarrotados. ¿Qué comparación lo harían ustedes en ese momento? ¿Cómo era el servicio de transporte? Y lo comparamos con nuestro transporte actual, que hemos visto en Museo. Ripley, del Girón de la Unión. Ah, claro, sí. ¿Has ingresado? No, no. ¿Lo has visto? Sí, por claro, fuera. sí. Ya. Ripley. Una era de intensa reconstrucción y de remodelaciones encaminadas a celebrar el centenario de la independencia en 1921. El Jirón de la Unión era el centro de la bohemia y la elegancia limeña, y dentro de él, el famoso Palais Concert, punto de reunión de artistas e intelectuales. ¿Entramos? El poeta Abraham Valdelomar era una de las principales figuras de esa vida bohemia. El problema del Perú es otro. Cuidado, Abraham. ¿Estamos hablando del Perú o de Lima? Bueno, el Perú es Lima, ¿no? ¿Lima qué es? A ver, el Perú es Lima. Lima es el Girón de la Unión. ¿Ya? El Girón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert soy yo. Seguimos avanzando. Vamos a dar una media vuelta para observar cómo es que las personas disfrutaban el cine a través de sus autos. No es una representación de cómo ellos lo podían disfrutar. A diferencia de los cines convencionales, aquí las parejas tenían mayor oportunidad de disfrutar la película, especialmente si era de terror. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante. Este teatro municipal en pleno concierto de Bayón del año 1998. Sí. Y vuelve a abrir sus puertas durando ya más a la actualidad en el año 2010 la reapertura del teatro municipal. Sí. Gracias a la alcaldía de doña Luis Castañeda en su momento, ¿no? Sí. Y se inaugura justamente con esta obra. Es una ópera de nombre Aida de Giuseppe Verdi. De igual forma les invito a que puedan visitar el Teatro Municipal y el Teatro Segura y el Museo del Teatro Municipal. Está abierto al público como museo, para que puedan ustedes conocer un poco más sobre la historia. ¿Sí? Damos una media vuelta rápidamente. Del público limeño. Dejar el campamento para ir hasta la casa de su madre. Cabalgando en la noche en su fino caballo blanco. Vuelta para contarle sobre su romance con Cristina. Es la verdad, mamá. Estoy enamorado de Cristina y ella me corresponde. Queremos casarnos. No, eso no es posible. De entre todas las mujeres del mundo, tú no puedes casarte con ella. Es que no entiendo, mamá. ¿Qué nos impide ser felices y realizar nuestro amor? Cristina. Cristina es tu prima hermana.
supuesto, la radio no solo traía entretenimiento, también informaba de la actualidad política. Interrumpimos brevemente nuestra radionovela. Poco el paisaje urbano. Si bien todos los presidentes promovieron proyectos, fueron Augusto B. Leguía entre 1919 y 1930 y Manuel Odría entre 1948 y 1956 los que más obras pusieron en marcha. El interés de Leguía estaba más centrado en grandes avenidas y en construcciones de carácter administrativo y recreativo. Odría, en cambio, estuvo más inclinado a promover obras como instalaciones deportivas, colegios, hospitales y grandes unidades vecinales en barrios populares. Vayamos a una sala de redacción que el siglo XX comenzó en enero del año 1919, cuando el presidente Pardo aprobó la jornada de las 8 horas tras varios días de huelga general organizada por el movimiento obrero. Un joven dirigente estudiantil fue el mediador. Su nombre, Víctor Raúl Aya de la Torre. Lima entraba así a la era de los grandes cambios sociales. Al mismo tiempo, José Carlos Boyategui apoyaba la reforma universitaria y las luchas obreras. Andrés Avelino Cáceres, el último héroe de la Guerra del Pacífico, moría poco después, 6 años antes del retorno de Tacna a la soberanía peruana. Era el final del oncenio de Leguía, previo al golpe de Estado de Sánchez Cerro, quien promulgó la Constitución de 1933, poco antes de ser asesinado a la salida del hipódromo de Santa Beatriz. Óscar R. Benavides asumió el gobierno, aferrándose al cargo y disolviendo el Congreso, hasta que fue sucedido por Manuel Prado, el mismo año que estallaba la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente, Lima era sacudida por un violento terremoto, seguido por un maremoto en el Callao, provocando cientos de muertos y miles de heridos. 3 años antes de terminar su mandato, Prado firmó el Protocolo de Río de Janeiro, terminando la guerra con el Ecuador. Para los años 50, los partidos políticos, los movimientos obreros, sindicales, estudiantiles y los debates ideológicos ya eran parte activa de la política. Sin embargo, el Palacio de Gobierno se encontraba bajo la administración de Manuel Odría, con un gobierno de facto. Por supuesto, había más que política. Como toda metrópoli, Lima también ofrecía la diversión propia de toda gran capital.